Muy buenos días, un saludo para todos. Hay algo que desde hace mucho tiempo me ronda la cabeza y me hace reflexionar. Y es lo siguiente, existen los tomistas, existe el movimiento tomista, existe el tomismo, existe gente seguidora con nombre propio, seguidores de Santo Tomás de Aquino, que leen a Santo Tomás de Aquino, tratan de comprender lo mejor posible su enseñanza y procuran transmitirla. No sé si me esté haciendo entender. Existen los tomistas. Claro, ustedes dirán, pues es obvio, Leonardo, este canal trata de ser tomista, hay muchos otros canales en esta misma plataforma de YouTube que lo intentan también muy bien, mucho mejor que este canal nuestro, por supuesto. Y hay escritores tomistas y cada año se publican decenas y tal vez cientos de libros, entre libros y artículos sobre el pensamiento o la filosofía o la teología de Santo Tomás. Pero, lo que yo quisiera resaltar acá de todo esto es la existencia misma de eso que se llaman tomistas, seguidores en el año 2024, seguidores de Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué esto me llama tanto la atención y por qué enfatizo tanto esto? Porque yo no veo por ninguna parte que esto ocurra, o al menos algo semejante, algo remotamente parecido, con ningún otro pensador de ninguna otra época. Y corríjanme, por favor, si me equivoco, pero yo no veo por ahí platónicos, por ejemplo, publicando sus libros llenos de devoción y de admiración por Platón, y conferencias internacionales enteras dedicadas únicamente a Platón y convocadas por los seguidores de Platón, donde se publican un montón de trabajos que exponen, presentan, defienden el pensamiento platónico. Y cientos de libros y artículos de investigación de rango académico superior dedicados a Platón. O tomen ustedes cualquier otro pensador, piensen en Descartes, en Hume, en Locke, en Berkeley, en el mismo Kant, o más cerca a nosotros, cualquiera que se les venga a la mente. ¿Quién? ¿Cuál de todos esos pensadores pueden hoy, 2024, decir que cuentan con seguidores consagrados y orgullosos de seguir su pensamiento y nada más que su pensamiento? Porque, claro, por ahí tal vez hay algún conocido, algún autor, algún intelectual conocido que diga cosas que son tomadas de Nietzsche, por ejemplo, de Heidegger, de Hegel, de Kierkegaard. Sí, claro que sí, los profesores de las facultades de filosofía, los escritores, seguramente, claro que sí. Pero ninguno de ellos es esencial y exclusivamente kierkegaardiano, ni nietzscheano, ni heideggeriano, ni cartesiano, ni kantiano, con exclusión de los demás, sino que manejan más bien un cierto eclecticismo donde meten de todo un poco y toman de aquí, toman de allí. Pero a lo que yo me estoy refiriendo con el tomismo
con los tomistas es a un fenómeno que sí me parece digno de resaltar y que me parece que solamente ocurre con nuestro Santo Tomás de Aquino. Existen los tomistas. Ahora la pregunta es, señalado el fenómeno curiosísimo de la existencia del tomismo, de los tomistas, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existe eso que llamamos tomismo? ¿Por qué existen los tomistas? ¿Por qué existe esa curiosa clase de interesados en Santo Tomás que se dedican con amor, con devoción, con exclusividad a Santo Tomás de Aquino? Y lo leen y lo transmiten. ¿Por qué existen ese grupo de personas? Y hay varias respuestas insuficientes. Primera respuesta posible. Claro, Leonardo, es que existe el tomismo porque la Iglesia Católica pone su estructura universitaria, su estructura de formación académica en los seminarios, al servicio de la difusión del tomismo. Y claro, la Iglesia Católica pues es enorme, tiene mucha influencia, etc. Y esta respuesta es insuficiente por una razón muy sencilla, y es que la Iglesia Católica desde hace ya muchos años, lamentablemente, abandonó la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ya no reina en las facultades de filosofía y de teología eclesiásticas desde hace ya varias décadas. Entonces esa respuesta es insuficiente, no es a causa de la estructura eclesiástica que promueve el tomismo, no es a causa de eso que hoy existen los tomistas. Más bien me atrevería a decir que los tomistas existen hoy contra esa estructura eclesiástica. Segunda respuesta insuficiente para explicar por qué existen los tomistas. Existen los tomistas porque Santo Tomás presenta una manera sencilla, estructurada, sencilla de interpretar la realidad, y entonces, claro, Santo Tomás da respuestas sencillas, en cambio otros pensadores son mucho más complicados, mucho más complejos, requieren mucho más trabajo, y entonces por eso el éxito de Santo Tomás en tener seguidores. Esta respuesta también es insuficiente. ¿Por qué? Porque Santo Tomás es cualquier cosa menos fácil. Santo Tomás es cualquier cosa menos un pensador, un teólogo sencillo. De hecho, sucede exactamente lo contrario. Muchas personas se acercan a Santo Tomás y huyen un poco impresionadas por el idioma, que es el latín. ¿Quién puede leer hoy en día el latín? Muy pocas personas, y Santo Tomás escribió en latín. Leonardo, pero existen las traducciones. Sí, sí y no, porque el latín es un idioma que tiene una particularidad, sobre todo el latín que construyeron los teólogos escolásticos. Ese latín está hecho a base de conceptos muy precisos que cuando se traducen al idioma que sea, van perdiendo la precisión que tenían en el latín. Por ejemplo, esencia, ese, el verbo ser, ese. Y las parejas famosísimas de accidente, sustancia, forma, materia. Esas palabras remiten a conceptos que para los medievales eran clarísimos y que ellos expresaban en ese idioma latino seco, un poco tosco, pero preciso. Y en latín, esos términos, cuando los queremos traducir, nos encontramos con un montón de problemas. Por ejemplo, substancia. Claro, se traduce y ya pierde mucho del alcance connotativo que tenía para la mente del escolástico
medieval. Entonces, el que se acerca a Santo Tomás se encuentra primero contra el idioma, el latín, pero luego contra la terminología, el vocabulario técnico de la escolástica. Ese es otro escollo que debe superar para acercarse a Santo Tomás. Y además están los tomistas, que a lo largo de estos 8 siglos han sido cientos y quizá miles. Y entonces el que se entrega al estudio de Santo Tomás debe bucear a través de todos estos tomistas, donde a veces se pelean entre ellos, donde a veces se contradicen entre ellos, para finalmente llegar al maestro y extraer de allí valga la redundancia, la substancia real del pensamiento de Santo Tomás. Entonces no es que Santo Tomás sea fácil y en cambio los demás pensadores sean difíciles y por eso Santo Tomás tiene seguidores y los demás no. Esa es una respuesta insuficiente. A mí me parece que la respuesta correcta está más bien en el gozo, en el deleite. ¿Cómo así, Leonardo? Claro. Santo Tomás de Aquino deleita la inteligencia. Santo Tomás de Aquino produce gozo intelectual, primo hermano del gozo sensible. El gozo intelectual está en cada una de las páginas de Santo Tomás de Aquino, en cada una de sus respuestas. La luz que brota de cada una de las argumentaciones de Santo Tomás impacta la inteligencia de tal manera que va produciendo a cada paso ese goce intelectual que solamente lo produce la verdad en su encuentro con la inteligencia humana. Y yo creo que por eso el que se acerca a Santo Tomás y comienza a estudiarlo y comienza a entenderlo y comienza a leerlo, se enamora de Santo Tomás. Y eso es algo que no ocurre con los demás pensadores, que quizá son leídos por sus entusiastas y dirán cosas interesantes, dirán cosas ingeniosas, dirán cosas incluso que les parezcan interpretaciones correctas del asunto que esté abordando el filósofo, pero les queda haciendo falta ese goce intelectual que solo proviene de la luz de la verdad. Y solamente la luz de la verdad ilumina la inteligencia, porque la inteligencia humana es una potencia que está hecha para la aprehensión del ser de las cosas. La verdad es el encuentro entre el intelecto y el ser de las cosas. Y Santo Tomás es un maestro precisamente en eso. En cada página, por aquí tengo la suma, aquí arriba están los 16 volúmenes de la suma, por aquí abajo están los 5 volúmenes, pero solo en latín. Arriba está la edición bilingüe que gracias a Dios he podido conseguir con mucho esfuerzo. En cada una de estas páginas, en cada uno de estos párrafos, de estas argumentaciones, la inteligencia se va chocando con el deleite intelectual de la respuesta correcta, de la precisión argumentativa, de la verdad que aflora en cada una de las páginas que escribió Santo Tomás de Aquino. Y yo creo que esa sí es la respuesta de por qué hoy existen los tomistas, eso que hay por todos lados, en todos los países, y que se llama el tomismo. Y que, corríjanme, insisto, corríjanme si me equivoco, no pasa lo mismo con otros pensadores, o por lo menos yo no he visto que hayan por ahí cartesianos estrictos, exclusivos, que leen a Descartes, que lo veneran, que sienten una auténtica devoción y hacen un discipulado, convierten su vida en un discipulado de René Descartes y escriben
exponiendo y defendiendo las teorías de Descartes. Y celebran congresos internacionales y cada año se escriben cientos y miles de libros y artículos y estudios sobre el pensamiento de René Descartes y se siguen en las redes sociales y se agrupan en organizaciones nacionales e internacionales para defender a René Descartes o a cualquier otro pensador. Eso yo no lo he visto. Corríjanme si me equivoco. Capaz que sí, capaz que hay algún cartesiano por ahí, en alguna parte, ermitaño. Pero los tomistas se multiplican, cada día hay más, cada día se publican más libros, cada día salen más artículos, cada día aparecen más organizaciones, facultades universitarias enteras dedicadas a la exposición, al estudio y a publicaciones sobre Santo Tomás de Aquino. Y el que es tomista estricto. No es que soy tomista, pero a la vez incluyo cosas de Kant y de Heidegger y de fulanito y de sutanito y además de Santo Tomás, que también interesante. No, no, no. El que es tomista, hace discipulado de Santo Tomás de Aquino. Y esto existe y este es el fenómeno que me hace reflexionar mucho sobre la obra de Santo Tomás, lo especial de la obra de Santo Tomás de Aquino. Existen los tomistas, existimos, y eso da mucho que pensar.